Buenas tardes, soy de la carrera de Administración y yo les voy a hablar del título 7 de los estímulos fiscales. Capítulo 1 de las cuentas personales del ahorro. En el artículo 185, los contribuyentes se refieren que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro y realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con edad, jubilación o retiro que el afecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter general. A continuación les mencionaré algunas de las reglas del artículo 185. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales se tienen que pagar por los contratos de seguros o se invierten en acciones de los fondos de inversión, así como los intereses, reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por concepto de dividendos, enajenación de las acciones de los fondos de inversión, indemnizaciones o préstamos que deriven de esas cuentas. Capítulo 2. De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores. En el artículo 186 se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o silla de ruedas. El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Para estos efectos se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular en el ejercicio que corresponda las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador. Capítulo 3 de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. En el artículo 187, con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el país, se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de esta ley a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho, así como otorgar financiamiento para estos fines, cuando se cumplen los siguientes requisitos: que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de conformidad con las leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito o casa de bolsa residente en México, autorizada para actuar como tal en el país; que el fin primordial del fideicomiso sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición de derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes. Artículo 188. Los fideicomisos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 187 de esta ley estarán a lo siguiente. El fiduciario determinará en los términos del título 2 de esta ley el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes, derechos, créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomiso. El resultado fiscal del ejercicio se dividirá entre el número de certificados de participación que haya emitido el fiduciario por el fideicomiso para determinar el monto del resultado fiscal. Capítulo 4. De los estímulos fiscales a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional. En el artículo 189 se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalentemente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, buena distribución de películas cinematográficas nacionales, contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio. En ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.
Artículo 190. En este artículo se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate aporten a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, en edición y publicación de obras literarias y nacionales. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta y en ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior a su aplicación, cuando el crédito anterior sea mayor al impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se aplique el estímulo. Los contribuyentes podrán aplicar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta causado en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Capítulo 5 de los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. En el artículo 191, los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios podrán optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquieran, siempre que cumplan con lo siguiente: que los terrenos sean destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios para su enajenación, que los ingresos acumulables correspondientes provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en un 85%, tratándose de contribuyentes que inicien operaciones. Podrán ejercer la opción a qué se refiere ese artículo, siempre que los ingresos acumulables correspondientes a dicho ejercicio provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en un 85% y que cumplan con los demás requisitos que se establecen en ese artículo. Capítulo de la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país. En el artículo 192, para promover la inversión en el capital de riesgo en el país se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 193 de esta ley a las personas que inviertan en acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en México, no listadas en bolsa de momento de inversión, así como en préstamos otorgados a estas sociedades para financiarlas a través de los fideicomisos en los que se cumplan con los siguientes requisitos: que el fideicomiso se constituya de conformidad con las leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito o casa de bolsa residente en México para actuar como tal en el país, que el fin primordial del fideicomiso sea invertir en el capital de sociedades mexicanas residentes en México, no listadas en bolsa al momento de la inversión, y participar en su consejo de administración. Artículo 193. En este artículo, las personas que inviertan en el capital de riesgo a través de los fideicomisos a lo que se refiere el artículo 192 estarán a lo siguiente: causarán el impuesto en los términos de los títulos 2, 4 o 5 de esta ley, según les corresponda, por los ingresos que les entregue la institución fiduciaria provenientes de las acciones y valores que integren el patrimonio del fideicomiso. La institución fiduciaria deberá llevar una cuenta por cada tipo de ingreso que reciba, proveniente de las acciones y los valores, así como de los que deriven de la enajenación de ellos y los que provengan de los financiamientos otorgados a las sociedades promovidas. Capítulo 7. De las sociedades cooperativas de producción. El artículo 194. Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios, personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, podrán aplicar lo dispuesto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la misma, considerando lo siguiente: calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley. Cuando la sociedad cooperativa distribuya a sus socios utilidades provenientes de la cuenta de la utilidad gravable,
pagará el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa que se refiere el artículo 152 de esta ley. Artículo 195. En este artículo, las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar lo dispuesto en el presente capítulo no podrán variar su opción en ejercicios posteriores, salvo cuando se cumplan con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en los términos de este capítulo, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo. Capítulo 7 de la opción de acumulaciones de ingresos por personas morales. Artículo 196. Las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por personas físicas y que tributen en los términos del título 2 de esta ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones de pesos y pagarán el impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado título 2 y podrán optar por lo previsto en este capítulo. Artículo 197. Para efectos de este capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en el que sea efectivamente percibido. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en el servicio, aun cuando ellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre en el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de créditos emitidos por una persona distinta de quien efectúe el pago, tratándose de cheques, y se considera percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Artículo 198. En este artículo, los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este capítulo deberán efectuar las deducciones establecidas en el título 2, capítulo 2, sección 1 de esta ley. Para los efectos del párrafo anterior, en lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semi-terminados o terminados que utilicen para prestar servicios, o para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas, inclusive en ejercicios posteriores cuando aún no hayan aplicado dicha deducción. Artículo 199. En este artículo, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a que aquel que corresponde el pago mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. Artículo 200. En este artículo, los contribuyentes deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del título 2 de esta ley. Cuando las personas morales que atributen en los términos de este capítulo distribuyan a sus socios, accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de esta ley. Artículo 201. En este artículo, los contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título 2 de esta ley a partir del ejercicio inmediato, siguiente a aquel en que decidan dejar dicha opción o no, cumplen los requisitos para continuar ejerciendo esta opción. Capítulo 9 del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. En el artículo 202 otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalentemente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología contra el impuesto sobre la renta, causando en el ejercicio en que se determine dicho crédito.
Capítulo 10 del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. En el artículo 203 se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate aporten proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así como programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de alto rendimiento, contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio, causado en el ejercicio en que se determine el crédito. Capítulo 11 de los equipos de alimentación para vehículos electrónicos. Artículo 204. En este artículo se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las inversiones que en el ejercicio fiscal realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos siempre que estos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Y por último, hablaremos sobre el artículo 205. En este artículo, las figuras jurídicas extranjeras que administren inversiones de capital privado invierten en personas morales residentes en México que se consideren transparentes fiscales en el país o jurisdicción de su constitución y gozarán de dicha transparencia para efectos de esta ley. Los socios de dichas figuras tributarán de conformidad con el título de esta ley que les corresponda. Y bueno, gracias por su atención y esto es todo.